El Ser Uno, Los Guardianes de Terra, Capítulo 2, Evolución 3, Parte 1. Consecuentemente, los movimientos gravitatorios de rotación y traslación acabaron dándole una forma redonda. La atracción de otros fragmentos menores y de polvo cósmico terminó de asentar las capas de energía densa y se formó un hermoso planeta que tendría las características futuras perfectas para desarrollar la vida. Otros 6 fragmentos del planeta Satien también se habían desarrollado de forma muy parecida. El planeta Satien se había dividido en 7 grandes fragmentos principales y otros de pequeño porte que fueron atraídos por otros mayores que los absorbieron. Esos 7 grandes fragmentos se instalaron en sistemas que los albergaron. La fuerza gravitacional los atrajo y los adaptó a su atmósfera y a sus condiciones de vida. Todos ellos se encontraban en una línea gravitatoria muy parecida, y por ello fueron clasificados y numerados en orden matemático, desde 3 de marzo de 2001 hasta 3 de marzo de 2007. A medida que los fragmentos rotaban y se trasladaban por el universo, miles de otros pequeños fragmentos formaron una protección alrededor de ellos, que los fue modelando. Los fragmentos enfermos de Satien quedaron cubiertos por miles de millones de capas de energía sana. En apariencia esos planetas estaban sanos, pero no era así. La enfermedad de Satien se escondía debajo de millones de energías positivas que la encubrían y le daban un aspecto maravilloso de evolución fuerte y saludable. La Confederación Cósmica, que había seguido paso a paso el desarrollo de esos planetas por medio del estudio y la investigación, llegó a la conclusión de que las capas protectoras aparentemente habían aislado y sofocado la enfermedad de Satien. Los 7 planetas se encontraban totalmente controlados, vigilados y constantemente investigados. La Confederación jamás permitiría que el mal de Satien se expandiese. Haría todo lo posible para que la enfermedad quedase sepultada. La idea de ellos consistía en mantener la enfermedad controlada en el centro de esos planetas para estudiarla y posteriormente curarla. Además de todos los cuidados tomados, los 7 planetas tenían la malla protectora alrededor. De cierto modo esa malla daba más tranquilidad para el universo. Morlem estaba encargado de los 7 planetas. Pero no se trataba solo de investigarlos o cuidarlos. Ellos debían proveerlos de todo lo necesario para que se desarrollasen de acuerdo a los cánones de la creación. Pero no podían descender a ellos, pues la densidad era intensa y la gravedad peor aún. Para alivianar la tremenda y aplastante fuerza gravitacional, decidieron colocar alrededor de los planetas una energía cargada del elemento aire, energía gaseosa, es decir, con mucho oxígeno y nitrógeno. Con ello crearon una atmósfera artificial que ayudaría a los planetas a evolucionar con mayor rapidez y también contribuiría a que la vida se desarrollase de acuerdo con la energía implantada. Estudiaron la manera de producir una estufa, como si fuese un vivero, para mantener a esos planetas bajo una temperatura estable. Entonces crearon el sol, el calor y la luz. Esos elementos, mezclados con el oxígeno y el nitrógeno, irradiarían luz, aire y calor, energía calorífica, a los planetas, y los alimentarían. Al tener los 3 elementos se diluiría en ciertas partes del planeta la energía más delicada, que se convertiría en agua, energía líquida. Este elemento permitiría que la atmósfera se mantuviese húmeda, de manera que la energía de los planetas no se endurecería ni se secaría. Así, pues, los planetas, energía sólida, se mantendrían elásticos y flexibles. El planeta Morlem demoró miles de millones de años para transformar los 7 planetas y que solo quedara un vago recuerdo de su procedencia y de su origen. Esperaron pacientemente que los planetas se asentaran y poco a poco comenzaron a implantar la vida, que se fue adaptando a las características que cada planeta ofrecía. Cada uno de los 7 planetas desarrolló independientemente sus propias formas y tendencias, porque cada uno a pesar de encontrarse en una misma línea gravitatoria presentaba diferencias de frecuencia y ritmo. Todo lo que se implantaba en uno daba diferentes resultados en otro. Las expresiones creativas tomaron caminos diversos. A través de las experiencias y vivencias, Morlem iba experimentando e intercambiando creaciones de un planeta a otro. Los especímenes de los reinos vegetal y animal eran implantados en varios planetas, y en cada uno, curiosamente, el resultado era muy diferente. Pero entre ellos existía un denominador común, una semejanza.
Los 7 fragmentos habían sido atraídos por una fuerza gravitatoria que los mantenía sujetos a una línea curiosamente oblicua. Aparentemente, los planetas se mantenían estables y se desarrollaban hermosamente. Todos ellos se encontraban en el hemisferio sur del universo. 1. ¿Cómo la electricidad afectaba a los seres de Satien? Para saberlo, tenemos primero que saber cómo era el planeta Satien y cómo era el desenvolvimiento de sus habitantes. Satien fue colonizado porque las primeras experiencias de implantación no dieron el resultado esperado por los seres de la dimensión regular. Ellos fueron los primeros colonizadores que se atrevieron a entrar en una dimensión descendente. Los científicos debían descubrir, a través de la investigación y del estudio, el comportamiento del hombre en la densidad. Pero como aún no tenían el conocimiento para realizarlo, debían hacerlo a través de los voluntarios que se ofrecían para esos experimentos. Era importante para ellos descubrir, también, la especie y linaje que podía soportar el descenso, porque no todos los seres de la dimensión regular podían hacerlo. Por eso, a través del linaje y la jerarquía pudieron escoger unos cuantos seres, los cuales fueron preparados y escogidos para ese menester. La dimensión regular se encontraba en esos momentos en el esplendor de su desarrollo. Ellos habían conseguido una interacción perfecta y se habían expandido por algunos planetas. Eran solo 9 los planetas que formaban su dimensión. Hasta hoy en día podríamos decir que es una dimensión de calidad y no de cantidad. Se escogió de cada planeta una pareja de seres para que descendieran a la dimensión secundaria y colonizaran el planeta Satien, el cual ya había sido preparado para albergarlos. La colonización fue un éxito. Las 9 parejas, es decir, los 18 seres, se adaptaron perfectamente y formaron sus familias y descendencia. Mucho tiempo pasó para que la dimensión regular percibiera una pequeña anomalía que se estaba expresando en las generaciones posteriores. Esa pequeña falla genética comenzó primero en la energía pensamiento, la cual se expresaba como un deseo que al principio parecía parte de la propia naturaleza ayapliana, pero que al final se convertía en deseos incontrolados de posesión. Esos deseos incontrolados generaban una energía pensamiento dañina que, al penetrar en otras mentes, corroía, oxidaba y aniquilaba. Es importante destacar que esos deseos salían impresos con una vibración energética que no se adecuaba a la correlación matemática sino, más bien, a una numeración alterada de códigos adversos, los cuales comenzaron a imprimir los cristales con una variación alternada e inconsecuente. Fue así como comenzó la ionización. La frecuencia eléctrica se alteró y, consecuentemente, la vibración del pensamiento también. Los estados alterados del pensamiento no acompañaban la fluidez de la acción, que quedaba relegada sin poder ejecutarse o plasmarse. El deseo incontrolado e inconsecuente proyectó una necesidad que debía llenarse, lo que hizo que los seres de Satien comenzaran también a producir alteradamente necesidades superfluas por el simple placer de obtenerlas. La acumulación de bienes vanos y caprichosos convirtió a los seres de Satien en energías pensamientos desequilibrados. Ellos eran el reflejo de sus propios pensamientos. 2. ¿Cómo los iones distorsionaban la luz en la energía pensamiento de los seres de Satien y qué significa luz artificial? La alteración vibratoria de energías pensamientos en los seres de Satien trajo como consecuencia que la vibración, emanada en forma de pensamientos grabados, tendiera a acumularse y aglomerarse. La vibración no tenía fluidez. Se trababa constantemente. Esa falta de fluidez y el cúmulo de energía fueron llamados energía ionizada. Los cristales absorbían la luz cósmica, mas al pasar por los cúmulos de iones, estos la desviaban por otros canales. El ser de Satien no llegaba a entender lo que el cosmos le transmitía y, al no poder hacerlo, lo comprendía a su manera y actuaba de acuerdo a su entendimiento distorsionado. La visión que los seres de Satien tenían de su vida ya no se ajustaba a las directrices del universo. Por lo tanto se creó una luz artificial dentro de esos seres, lo que significó la alteración de sus necesidades. Así, su existencia se proyectó hacia un camino que ellos mismos elaboraron. La energía se moldeó a imagen de los habitantes, su entorno y la sociedad en que se desarrollaban. Para los habitantes de Satien, la luz de la vida eran ellos mismos y no el verdadero universo, que era su origen y su regreso.
En pocas palabras, crearon una luz artificial, inventada, sin conocimiento ni entendimiento, que los encaminó a la oscuridad y al ostracismo. A través de la creación de esta luz artificial, los seres cortaron toda comunicación con su origen y crearon paralelamente otra realidad, inventada y construida por ellos mismos, que les producía placer y satisfacción a sus sentidos externos. Esta realidad inventada fue plasmada de acuerdo a las normas dictadas por otros seres más fuertes, que dominaban el entorno y otras energías pensamientos. Estos seres dominantes se convirtieron en la luz artificial de los débiles e ignorantes. 3. Cuando me hablan de Satien me parece que se están refiriendo a la Tierra. Es muy parecida, ¿no? Ustedes son hijos de Satien. Por lo tanto, llevan en sus genes el legado del virus ambición. Pese a todos sus esfuerzos, los seres de Morlem no pudieron nunca evitar el contagio. Aunque lo intentaron, no contaron con la astucia e inteligencia de Luzbel y Lucifer. Ellos, antes de la explosión, habían logrado a través de la investigación y del estudio profundo la transformación de la energía sólida y amalgamada en energía líquida. Cuando llegaron a comprender el funcionamiento de la energía, lograron también su manipulación y transformación. Sabían que los fragmentos del planeta se esparcirían en el universo y, así como Morlem los clasificó y enumeró, también Luzbel y Lucifer los clasificaron, ya que les pertenecían por derecho y semejanza energética. Luzbel y Lucifer no estuvieron nunca dispuestos a ceder sus derechos con respecto al planeta Satien. Ellos se consideraron dueños absolutos de los fragmentos. Debido a eso, antes de la explosión colocaron en la energía materia del planeta y de los habitantes un aditivo llamado energía convulsional, con el único propósito de liberar a las energías pensamientos que estaban amalgamadas y casi petrificadas en esos fragmentos. Cuando hubo la explosión y esos fragmentos fueron lanzados al infinito del universo, Luzbel y Lucifer pudieron ubicarlos debido a la energía convulsionada, porque los fragmentos comenzaron a tener ciertos movimientos compulsivos e involuntarios y, a través de ellos, pudieron detectarlos. A pesar de que los fragmentos fueron cubiertos por capas y capas de energía positiva y pura, el mal se encontraba escondido y listo para aparecer. Cuando dices que el planeta Tierra se parece mucho a Satien, es verdad. Luzbel y Lucifer sabían lo que estaban haciendo cuando hicieron lo que hicieron, porque la energía pensamiento que se encontraba amalgamada y casi petrificada en el centro del planeta Tierra fue ayudada por la energía convulsionada para encontrar la salida. Actualmente está invadiendo el planeta Tierra, y el virus ambición está libre. Está poseyendo las mentes, creando guerras, desunión, muerte, angustia, tristezas, distorsión y mucha, pero mucha, ambición y poder. Ustedes lo llaman petróleo. El petróleo es la energía pensamiento de Satien que se licuó y está saliendo por los poros del planeta. El fragmento Satien que se encuentra dentro de la Tierra está saliendo en forma de petróleo. Ustedes se están ionizando, electrificando y amalgamando. Están repitiendo la historia de Satien. Las energías pensamientos de sus mentes se están oscureciendo, y si continúan así, llegarán a ser igual que Satien. Sus energías, que deberían ser claras, diáfanas y sutiles, se están oscureciendo hacia el color ámbar oscuro. El peligro se presentará cuando comiencen a amalgamarse. Entonces ya no podremos hacer nada, la energía en esas condiciones no podrá ser separada ni salvada y se fusionará perdiendo la individualidad de sus pensamientos. Por eso insistimos en ayudarlos, antes de que el peligro se presente y antes de que Luzbel y Lucifer logren su cometido. Unirlos y fusionarlos a ellos por siempre jamás. 4. ¿Por qué Morlem no previno lo que iría a acontecer? Morlem previno y colocó alrededor del fragmento todo lo inimaginable para protegerlo y aislarlo. Desgraciadamente, la energía convulsionada fue colocada antes de la explosión. Queremos decir que, a pesar de todo cuidado, Morlem no pudo prevenir la transformación de la energía sólida en líquida. Todos los cuidados tomados por Morlem se basaron en estudios de la energía densificada y en la energía pensamiento. Nunca pensaron que Luzbel y Lucifer la convertirían en líquida, y menos siendo una energía amalgamada y totalmente fusionada. Luzbel y Lucifer tomaron también todos los cuidados. Primero separaron las energías pensamientos de la energía densificada y la convirtieron en un holograma, que protegieron ocultándolo en el centro del planeta Satien.
Sabían que, al explosionar el planeta, cada fragmento llevaría consigo parte del holograma, y estos se reactivarían cuando llegase el momento. Solo dejaron grabado en la energía materia la continuidad de la especie. Así pues, las energías pensamientos, enfermas del virus ambición, fueron resguardadas por Luzbel y Lucifer y serían activadas cuando la evolución llegase a un determinado punto. 5. ¿Qué pasará con la energía materia, la cual preserva la continuidad de la especie de las energías pensamientos de Satien? ¿Nos afectará? Al llegar el planeta Tierra a un determinado grado de evolución, activó la fórmula ideada por Luzbel y Lucifer. Esta fórmula impulsó y agilizó la liquidificación del fragmento, el cual comenzó a salir a través de ciertos puntos estratégicos que Luzbel y Lucifer programaron. Hace millones de años, cuando los continentes se separaron, el fragmento de Satien licuado, llamado por ustedes petróleo, comenzó a salir por los mismos canales que los ríos internos habían formado. Estos canales de agua se habían secado debido a los movimientos telúricos, que provocaron que el calor del centro de la Tierra saliese y diluyese la masa compacta que se encontraba en el exterior, causando su resquebrajamiento y dando como resultado la separación de los continentes. Este desprendimiento produjo el desvío y la evaporación del agua que corría por los canales internos. El líquido negro encontró la salida y al tener contacto con el exterior, sobre todo con los rayos del sol, produjo el fuego. Fue así como los hombres del exterior conocieron el elemento fuego y fue así también como el reino vegetal, animal y el hombre se contaminaron con las energías enfermas de Satien, porque las respiraron y se alimentaron de ellas. Al comenzar el hombre planeta Tierra a usar este líquido ámbar oscuro indiscriminadamente y a utilizarlo científicamente en todo aquello que el hombre humano llama tecnología y modernidad, se ha permitido la proliferación planetaria de las energías pensamientos enfermas de Satien, las cuales se están posesionando de las mentes frágiles e ignorantes que se encuentran propensas a absorber la enfermedad de la ambición y poder. Cuando el petróleo fue descubierto por los científicos, hace más o menos 120 años, y se comenzó a experimentar con él, problema se agravó, porque la ambición y el poder han tomado las mentes de los hombres, y se han dispersado y expandido para causar el caos y el sufrimiento. Si el planeta Tierra continúa así, corre el riesgo de ionizarse al igual que Satien, porque toda su tecnología gira alrededor de la electricidad emanada del petróleo, y esta, desgraciadamente, redundará negativamente en las energías pensamientos del planeta. El hombre afectará su energía pensamiento y también su energía materia, porque comenzará a transformar la energía pensamiento de su cerebro en reptiliano. Sus características humanas tenderán a desaparecer. A través de la evolución, el destino de aquellos que no se eleven, pese a tener todas las posibilidades de hacerlo en el transcurso de los alineamientos y encontrarse totalmente enfermos del virus ambición, estará trazado. Así como los pensamientos de energía positiva se convertirán en ayaplianos humanos, la energía de pensamiento negativo enfermo se convertirá en reptilianos humanos. 6. ¿Es acaso un castigo convertirse en reptiliano humano? No lo podemos comparar a un castigo, pero sí podemos afirmar que para un ayapliano humano convertirse en reptiliano sería ir en contra de su propia naturaleza. Las características ayaplianas son sutiles, claras, diáfanas, transparentes y leves. Las características reptilianas enfermas son densas, oscuras, amalgamadas y pesadas. ¿Cómo podemos pensar que un ayapliano podría gustar de tener esas características o convertirse en ellas? 7. ¿Quieren decir que Luzbel y Lucifer ya activaron el holograma de las energías pensamientos de Satien en nuestro planeta? Antes de la gran explosión que desintegró al planeta Satien, Luzbel y Lucifer, a través de sus investigaciones científicas, cuidaron minuciosamente cada detalle para que nada escapara de sus conocimientos. Cuando las energías pensamientos se amalgamaron en Satien se convirtieron en un solo pensamiento, todos pensaban y actuaban igual. No existían diferencias entre ellos, era una energía isótopa. Queremos decir que la individualidad se anuló, dejando el paso para una conciencia colectiva de gran envergadura. Al ser colectiva, fue fácil para Luzbel y Lucifer adaptarla a un holograma. Absorbieron las energías pensamientos de los habitantes y las grabaron en cristales hologramas que fueron colocados en muchos lugares internos del planeta. Así, cuando explotara, se fusionarían con los fragmentos.
Los cristales habían sido programados para liberarse al llegar a un determinado nivel de evolución. En este punto se albergarían en las mentes de todos aquellos que se encontraran propensos y débiles. El avance en la evolución activó un código matemático, el cual ha sido la clave para reactivar los hologramas que se encuentran en los cristales amalgamados de Satien. 8. ¿Cuál es la fórmula y dónde se encuentran los cristales de Satien en el planeta Tierra? El descubrimiento científico del petróleo en el planeta Tierra es reciente. Decimos que es reciente porque antes las energías pensamientos de Satien se encontraban localizadas en ciertos lugares del planeta. Hoy en día estas energías enfermas se han proliferado y se encuentran dispersas en el ámbito planetario. Se han enquistado en el reino mineral, vegetal, animal y en los cerebros de los seres planeta Tierra. Cuando Satien explosionó, lanzó sus fragmentos enfermos hasta la dimensión primaria, es decir, hasta el sistema digestivo del ser uno. Antes de esta explosión, Luzbel y Lucifer se habían convertido en dos hologramas cuyas energías habían absorbido todo el conocimiento de todas las energías pensamientos amalgamadas de Satien. Estos dos hologramas se convirtieron en una sola entidad que se salvó porque salió antes de la explosión de Satien. Luzbel y Lucifer lograron esto porque su energía redonda, que se había distorsionado, fue convertida holográficamente en dos triángulos y virtuales. Los dos hologramas divagaron millones de años hasta encontrar los fragmentos de Satien, que se encontraban totalmente camuflados y escondidos bajo la apariencia de hermosos planetas redondos, gravitando alrededor de esplendorosos soles que los nutrían de energía calorífica. Estas células planetas eran protegidas por la Confederación Cósmica. Los habían cuidado y les habían dado la vida en todos los sentidos. Cuando los hologramas de Luzbel y Lucifer llegaron a Clon, Antares y Averón, encontraron una fuerte resistencia de los seres que los habitaban. Estos seres, a pesar de que se habían distorsionado materialmente, no habían contaminado sus energías pensamientos. Poseían su energía pura. Los fragmentos de Satien que se encontraban en el centro se habían reducido, secado y no ofrecían ningún peligro de contaminación. Los seres de estos tres planetas habían llegado al entendimiento y, a través de él, a la curación de sus planetas. Luzbel y Lucifer tuvieron que alejarse, porque no encontraron el albergue que necesitaban para continuar viviendo. El medio ambiente para ellos era de total rechazo. Encontraron ese albergue en los otros 4 planetas: Quirius, Terra, Alpha Nova y Aviares. Como en estos planetas la distorsión era profunda y los seres estaban también cerebralmente distorsionados, no tuvieron ni la capacidad ni el entendimiento para rechazarlos. Así, pues, los hologramas de Luzbel y Lucifer entraron a las cavernas profundas de las células planetas y comenzaron a proliferarse. Así, a través de la evolución, se convirtieron en las criaturas que hoy en día los habitan. ¿Cómo se estarán ustedes preguntando un holograma puede materializarse? Cuando hablamos de hologramas, estamos refiriéndonos a una energía grabada, sea esta artificial, virtual, irreal o verdadera. Luzbel y Lucifer dominaban el conocimiento de la energía e hicieron hologramas virtuales. Lo mismo sucede con sus computadoras. Lo grabado siempre existirá mientras la computadora lo pueda retransmitir. Sin embargo, si ustedes lo apagan, lo regraban o lo borran, lo grabado dejará de existir. Luzbel y Lucifer se grabaron a sí mismos y colocaron 3 fórmulas de acceso en 3 diferentes partes del planeta Terra para poder revivir y materializarse. Estos códigos fueron descubiertos por nosotros, los voluntarios. Al sernos revelados, pudimos evitar la proliferación desorbitada de las energías pensamientos de Satien. Esta ha sido la razón principal e importante que nosotros los voluntarios e interanos hemos tenido para salvar a los 7 planetas enfermos. Para poder descubrir la fórmula y los lugares donde Luzbel y Lucifer colocaron los códigos en Terra, debimos primero esperar a que las placas tectónicas del planeta se abrieran y nos dieran el acceso que necesitábamos. Primera fórmula. La Confederación Cósmica sabía que Luzbel y Lucifer buscarían y encontrarían los fragmentos de Satien. Sabía, también, que ellos deseaban apoderarse de estos planetas, para que su reinado pudiera concretarse y continuar. El primer código de Luzbel y Lucifer consistía en adaptar sus triángulos, empalmándolos con los triángulos ya existentes de la creación universal.
Si los triángulos de la creación universal eran verticales, los triángulos de Luzbel y Lucifer serían horizontales. De esta manera, ellos se camuflarían y sutilmente irían apoderándose de las energías pensamientos. Así, pues, se colocaron horizontalmente y cada vez que las manecillas del reloj vertical de la energía psíquica Tera avanzaban, tendían a trabarse con las manecillas horizontales de la energía materia Tera. Por este motivo se produjo, en el cerebro planeta Tera y en las energías pensamientos de los seres que lo habitaban, un atraso y retroceso en el avance energético de la evolución y la elevación. Nosotros, los voluntarios, pudimos contrarrestar los triángulos horizontales, por medio de la creación de la manecilla del segundero, energía mental, que es tan veloz que los triángulos horizontales no la captan, no la traban ni la pueden detener. Segunda fórmula. Los hologramas de Luzbel y Lucifer, al colocarse horizontalmente, impidieron que los electrones y protones del cerebro Tera girasen más rápido. Al volverlos más densos y lentos quisieron evitar que el minutero, energía psíquica, avanzase. Cuando el minutero va marcando los minutos y desciende, pasando por la fase horizontal, los protones y electrones de la célula Tera tienden a volverse lentos, y esta lentitud provoca muchos cambios en la evolución y en la elevación. El cerebro Tera se estanca. Se produce un letargo, entorpecimiento, pereza, somnolencia, inacción, lentitud y tardanza energética. Es como si el tiempo parara. Significa que la glándula pituitaria del cerebro planeta Tera no gira a la velocidad que le corresponde y, al no hacerlo, nada avanza, nada se mueve, nada se desarrolla. De esta manera, Luzbel y Lucifer querían transformar a las células planetas en células amorfas, ignorantes. Así las mantendrían bajo su total dominio, opresión y tiranía. Nosotros, los voluntarios, pudimos contrarrestar a los electrones y protones enviándoles los quarks, el amor. Este elemento se mezcló con los otros y evitó el letargo compulsivo. Actuó dinámicamente y, con ello, no les permitió estancarse o inmovilizarse. Tercera fórmula. El descubrimiento de la tercera fórmula implantada por Luzbel y Lucifer ha sido para nosotros, los voluntarios e interanos, un verdadero reto. Al colocarse los hologramas de Luzbel y Lucifer en forma horizontal impedían también que el horario, energía materia, del reloj materia planeta Tera se moviera al compás y ritmo del minutero, alma, y del segundero, espíritu. La intención de Luzbel y Lucifer era mantener la manecilla del horario hasta las 3 horas, tercer grado, tercer plano y tercera dimensión. Una vez llegada esta hora, los hologramas se activarían y mostrarían a las energías pensamientos una realidad totalmente virtual. De esta forma, las energías pensamientos vivirían dentro de una irrealidad y fantasía. Significaba que, al encontrarse encapsuladas en esa irrealidad de vida, la energía psíquica de esas energías pensamientos atrasaría su reloj tiempo para las 12 p.m. Así, pues, todo comenzaría nuevamente. Girarían en un círculo vicioso de creencias ilusorias, de delirio y ofuscación. Esta manera de vivir sería considerada para Luzbel y Lucifer un gozo, un deleite para proliferar e hundir profundamente a las energías pensamientos en la enfermedad terrible que ellos sufren. Nosotros, los voluntarios e interanos, contrarrestamos esta fórmula de irrealidad inclinando al cerebro planeta Tera hacia la derecha. De esta forma las horas, la energía materia, marcarán el tiempo correcto. Los hemos abducido a través de los sueños y les hemos implantado imágenes reales. Sustituimos lo virtual por el sufrimiento y padecimiento y la fantasía, por la restricción y renuncia. Al descubrir los hologramas de Luzbel y Lucifer, nosotros, los voluntarios e interanos, pudimos salvar a la célula Tera, y así continuaremos trabajando para erradicar las fórmulas implantadas por Luzbel y Lucifer en las células alfa novayaviares. 9. ¿Por qué la energía de Satien se distorsionó y los convirtió en reptiloides? Para entenderlo, tenemos primero que conocer el medio ambiente en que los habitantes de Satien se desarrollaron. Satien, dijimos, era un planeta que pertenecía a Ursus, que hoy ustedes conocen como Osa Mayor. Esta constelación fue escogida por la dimensión regular para realizar las primeras implantaciones de todo lo que ellos habían creado en el laboratorio. El primer planeta que consideraron apto para esas experiencias fue Satien, porque presentaba una realidad semejante a la regular y se encontraba muy cerca de ellos.
El planeta Satien poseía una atmósfera de helio, 3 soles blancos y 2 lunas frías. Este planeta pertenecía a un sistema sin gravedad, con una rotación y traslación leve y casi imperceptible. Fue escogido por la cercanía y semejanza evolutiva con la dimensión regular. Satien, por sus características ideales, fue el primer planeta de la realidad secundaria escogido para ser colonizado por los voluntarios, que llevaron consigo toda la herencia de sus padres. Sin embargo, los elementos químicos que caracterizaban el suelo del planeta marcaron, para los colonizadores, una terrible diferencia. El planeta era rico en elementos coactivos. Con esto queremos decir que el suelo del planeta poseía una obstrucción elemental de sustancias análogas, que al ser absorbidas por los alimentos y estos ser comidos por los voluntarios, aprisionaron sus cristales, los hicieron más pesados, y les quitaron también el movimiento natural de la especie. A través de la evolución, los seres de Satien, descendientes de los colonizadores voluntarios, comenzaron a sentirse densos, pesados y lentos, y legaron estas características a sus generaciones posteriores. La energía materia que los caracterizaba se autoprotegió de la ionización a través de la evolución y formó un caparazón escamoso que se renovaba cada cierto tiempo. Cuando la dimensión regular lo descubrió, siempre supo que el desarrollo y evolución de Satien se encaminaría a su propia destrucción. La dimensión regular avisó y prohibió comer cualquier alimento que proviniera de la Tierra, pero la mayoría no obedeció y, a pesar de la advertencia y de las consecuencias nefastas que ello traería, continuó alimentándose de los frutos prohibidos. Muchos recuerdos que ustedes tienen no les pertenecen. Son hechos acontecidos en Satien y no en el planeta Tierra, como la historia de Adán y Eva. Ustedes la adaptaron sin que fuese parte de su historia. Cuando la dimensión regular observó que la evolución no se desarrollaba según los cánones universales, salvaron y llevaron en sus grandes naves a muchos reptilianos, los cuales habían obedecido y no se habían alimentado inadecuadamente, para conservar pura su energía psíquica y mental. La dimensión regular los instaló en otros planetas de la dimensión primaria. Se encuentran actualmente en las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. En estos planetas ellos se adaptaron y desarrollaron según todo lo establecido. Hoy en día, estos reptilianos son una especie muy especial, fuerte, inteligente, avanzada y muy elevada en el conocimiento, entendimiento y amor. 10. Esta especie reptiliana que fue llevada a otros planetas conserva las características ayaplianas. Conserva las características mentales ayaplianas, pero su energía materia se adaptó a la ionización, comprimió su energía y densificó su materia. Por eso se transformaron en una especie reptiloide. Ellos pudieron liberarse del amalgamiento energético mental, pero no pudieron librarse del amalgamiento energético material. A pesar de alimentarse de los nutrientes que ellos mismos elaboraban en laboratorios, no pudieron escapar de una posible contaminación. Lo que sucedió en Satien fue horrible e indescriptible. Esta enfermedad, llamada virus ambición, ustedes la conocen como cáncer. Es importante destacar que la enfermedad del cáncer tiene grados diferentes de manifestación, tanto psíquica como material. La enfermedad psíquica se puede comparar con la enfermedad que se expresa en las células materia. Los cristales pensamientos enfermos se agrupan, se unen y trabajan por reflejos eléctricos de muy baja frecuencia. Después de comprimirse, el cáncer psíquico se expande por el cerebro, y termina en lo que ustedes conocen como locura. Esto sucede, de igual manera, en las células enfermas del cáncer material. 11. ¿Por qué la Confederación Cósmica no extirpó a Satien como un cáncer, y en cambio lo dejó crecer y expandirse? La Confederación no conocía esta enfermedad. Todo era nuevo para su conocimiento. El universo no elimina jamás ninguna energía, siempre la recicla en nuevas creaciones. Esta fue la idea primera. Tratar de curarla y reciclarla. Ellos tuvieron, como siempre, que aprender y asimilar lo que el cuerpo universal les enseña a través de las experiencias y vivencias. Es la única forma, no existe otra. ¿Cómo curan ustedes el cáncer? Primero intentan que no avance, que no se expanda ni pueda contaminar el resto del cuerpo. Eso fue lo que hizo la Confederación Cósmica. Mandó a Luzbel y a los voluntarios. Podríamos comparar esto con la quimioterapia que ustedes realizan en sus enfermos de cáncer.
A través de ese proceso, lograron detener el avance de la enfermedad, puesto que hoy en día está totalmente aislada y controlada. 12. Si el planeta Tierra es un fragmento de Satien, ¿qué pasará si sucede lo mismo con nosotros? Si sucede lo mismo, el universo no permitirá nunca que la enfermedad se expanda como sucedió con Satien. El planeta Tierra sería eliminado, absorbido y su energía transmutada para nuevas creaciones. Definitivamente, el proceso sería totalmente diferente. 13. ¿Nos está pasando lo mismo? Estamos luchando para que no les suceda lo mismo. Somos los guardianes del planeta y estamos conscientes de que podría acontecer lo mismo que con Satien. Sabemos que el planeta Tierra se encuentra en el subconsciente de la mente universal. Si ustedes se enfermaran al igual que Satien, el universo se autoprotegería, absorbiéndolos y eliminándolos. Para él sería muy simple, pero no para la mente universal, porque ustedes se convertirían en una energía pensamiento del subconsciente que no fue trabajada, analizada y transmutada. Este sería el verdadero problema para el ser uno. Al no trabajar su subconsciente, él archivaría esa energía pensamiento enferma, que serían ustedes, y no les daría la importancia de trascenderlos. Ustedes se quedarían eternamente olvidados, rechazados y viviendo en una realidad de fantasía. En este caso se unirían a otras realidades de fantasía y, con el tiempo, se convertirían en una realidad tan incómoda para el ser uno que no sabría cómo transmutarlos, porque nunca hizo nada por ustedes. Lo que estamos explicando aquí es una suposición. El ser uno jamás se va a comportar de esta manera. Cuando la mente universal detecta aunque sea una pequeña anomalía en su mente, inmediatamente trabaja para recuperar esa energía. La va a trabajar, entender y transmutar para volverla consciente. Cuando Satien explosionó y se fragmentó, la mente universal no entendía lo que le pasaba y, al no entenderlo, el problema se agravó, se dividió en otros pequeños problemas y se ubicó en los grados más bajos de subconsciente, que fue la realidad primaria. La mente universal no estaba afrontando ni trabajando el problema llamado virus ambición. Simplemente lo escondió, camufló y no le dio la verdadera importancia. Las realidades de grados superiores hicieron entender al ser uno que él no estaba trabajando ese problema. Mejor dicho, no lo estaba erradicando de sí mismo. Ellos, junto con las dimensiones superiores, están trabajando y transmutando al virus para convertirlo en renuncia. Buscan levantarle la vibración para elevarlo y así colocar esa energía pensamiento en el lado consciente de la mente universal. 14. ¿Qué significa cuando ustedes dicen que la energía pensamiento de Satien se amalgamó? Los seres de Satien se amalgamaron porque se convirtieron en pensamientos rígidos. No cuestionaban, no dudaban, no preguntaban absolutamente nada de lo que acontecía en Satien. Simplemente se convirtieron en un pensamiento colectivo inerte, sin fuerza ni condición de evolucionar, y menos de elevarse. Cuando los pensamientos son rígidos, ellos se petrifican y se solidifican, y se convierten en el sistema óseo del universo. Es decir, en la sustentación del cuerpo material universal. Estos pensamientos inflexibles quedan relegados en la zona 3 y en el grado 3. Queremos decir que Satien se había transformado en una célula cancerosa del sistema óseo universal. Cuando explotó, sus fragmentos llegaron hasta el sistema digestivo. Esto significó, para el cuerpo universal, que su alimentación se iba a dificultar, y consecuentemente, el entendimiento cerraría toda posibilidad de una alimentación universal. La dimensión regular pudo curar y erradicar el cáncer en el sistema óseo y está curando también las células cancerosas del sistema digestivo. El planeta Tierra está sintiendo en carne propia los estragos de esta enfermedad. Tienen que entender que el universo funciona igual que sus cuerpos y mentes. Es un ser uno gigantesco, y todos nosotros vivimos y existimos dentro de él. Cuando la energía pensamiento de una célula planeta se amalgama, tiende a expeler sustancias químicas dañinas, que próximamente atacarán a las células materia, porque estas sustancias se convierten después en un líquido espeso que la célula cancerosa emanará. Este líquido enfermo y muy contagioso es el que contaminará a otras células planetas que se acerquen a ella. Cuando la célula planeta está infectada, el cuerpo universal manda inmediatamente los glóbulos blancos para que la infección no se expanda. Esto es lo que sucedió con Satien.
Luzbel y su grupo de voluntarios serían comparados universalmente como los glóbulos blancos, los cuales llegaron a Satien con el propósito de curar al planeta. Desgraciadamente la enfermedad venció y ellos sucumbieron en el proceso de cura. Veamos lo que significan Luzbel y Lucifer. Luz, forma de energía que ilumina. Claridad o destello que despiden algunos cuerpos. Modelo que sirve de ejemplo o de guía. Aclaración o ayuda. Permiso o libertad de actuación. Nacimiento a la vida. Entendimiento de una idea. Bel, denominación internacional del belio. Belio, unidad básica del nivel de intensidad sonora. Un sonido superior e insoportable al oído humano. Lucí, deriva de la palabra lucidez, que significa claridad mental. Claridad en el razonamiento. Capacidad de razonar con facilidad y rapidez. Fer, deriva de la palabra fermio, que es un elemento químico, metálico y artificial de número atómico 100. Es un elemento radiactivo que pertenece al grupo de tierras raras. El fermio, junto con el einstenio, se encontró entre los restos de la primera bomba de hidrógeno. También deriva de la palabra fermento, que significa sustancia orgánica soluble en agua que interviene en diversos procesos bioquímicos sin haberse alterado al final de la reacción. Causa o motivo de la excitación o alteración de los ánimos. Revueltas sociales. Comprendamos, entonces, que Luzbel y su grupo de voluntarios fueron mandados a Satien, como si fueran una inyección de glóbulos blancos, para curar al planeta de la satanización por falta de luz, bajo entendimiento, vibración baja, alteración química y psicológica que se estaba produciendo en el planeta. Podríamos compararlo con la quimioterapia o radioterapia que ustedes usan para curar el cáncer. Satanización, concesión de carácter muy perverso y malévolo. Los ángeles y demonios, como ustedes los quieren ver, no existen. Solo son una fantasía creada por ustedes mismos. El universo se comporta científicamente, y todo lo que en él sucede es ciencia. Todo proceso negativo que en él acontece, el universo lo considera un desequilibrio energético que está ocasionado por un desnivel rítmico, de frecuencia y vibratorio. 15. Si el petróleo es el líquido que la célula Tera está emanando y que está contaminando al planeta, ¿cuál sería el glóbulo blanco que necesitaríamos para contrarrestarlo? Ya sabemos lo que significa Luzbel. Entonces podemos entender que cuando los voluntarios llegaron a Satien, lo hicieron con el conocimiento, entendimiento y amor. Solo a través de la luz de la sabiduría que de ellos emanaban, los seres de Satien se podían curar. No dio resultado. Los habitantes no entendían lo que se les querían transmitir porque estaban ionizados. Su energía se encontraba carbonizada. Si ya tenemos estos datos, vamos a ver cómo podemos contrarrestar la enfermedad para que el planeta Tera no sufra las mismas consecuencias. Si decimos que la luz es la cura, entonces sabemos que la luz del conocimiento, entendimiento y amor curará a las energías pensamientos de los seres del planeta Tierra. Pero, ¿quién curará la energía materia de los seres del planeta? La luz del astrosol curará la materia. Esto significa que ustedes deben usar la energía solar y dejar de utilizar la energía petróleo, para evitar la ionización y la electrificación de sus energías pensamientos. ¿No están viendo lo que sucede con el petróleo? Cuántas guerras y sufrimiento, cuántas diferencias étnicas, raciales, sociales y religiosas existen entre los pueblos, que los separan cada vez más. El poder y la ambición se propagan a través del petróleo. Son las energías pensamientos de Satien que continúan invadiendo y albergándose en las mentes débiles y propensas del planeta. Si usaran la energía solar no habría problemas de ambición, porque el astrosol es para todos. El planeta se alimenta de él y él manda su energía igual para todos. De este modo los países acabarían con la miseria, el hambre y las necesidades básicas de millones de seres que sufren. Hay países que ya están usando otro tipo de combustible. Ellos ya entienden que deben liberarse del yugo de la ambición y de aquellos que mantienen el poder y el control del planeta. Ustedes tienen que encontrar alternativas. Si no, estarán en el mismo camino de Satien. Continuemos con la historia, la colonización. Hace más o menos 600 millones de años tiempo Tera, el planeta Morlem consideró que los 7 planetas hijos de Satien estaban prontos para la colonización, a pesar de que sabían que la historia de Satien podía repetirse.
La Confederación Cósmica se reunió y determinó que los 7 planetas fueran considerados como grandes laboratorios para filtrar la energía densa. Esta pasaría primero por las mentes primarias, para luego trascenderlas. Esta precaución fue determinante para evitar la propagación energética del legado Satien. Los 7 planetas representarían la jerarquía evolutiva y elevativa de sus futuros habitantes, y ninguno de ellos podría desviarse del camino trazado. La evolución y elevación acompañaría el camino de cada ser, y este debía canalizarse a través del orden que la Confederación había determinado en ese proceso. Veamos entonces el orden jerárquico de cada planeta. Planeta Kryón 3, 3, 7. Planeta Antares 3, 3, 6. Planeta Averón 3, 3, 5. Planeta Quirius 3, 3, 4. Planeta Tera 3, 3, 3. Planeta Alfa Nova 3, 3, 2. Planeta Aviares 3, 3, 1. Estos 7 fragmentos, convertidos en 7 planetas, albergarían a los colonos escogidos por la Confederación Cósmica. Estos 7 planetas ya habían sido preparados por Murlem. Habían sido adecuados con todo lo necesario para recibir al reino vegetal, animal y por último el hombre. Los 2 primeros reinos se desarrollaron y se desenvolvieron perfectamente, y adquirieron características propias según el medio ambiente en que se encontraban. La jerarquía entre los planetas consistía en la diferencia energética que presentaban según su cercanía o lejanía con otras realidades más sutiles o densas. Kryón, Antares y Averón eran planetas energéticamente más sutiles. Estos planetas, a través de la evolución, habían mostrado que la vida para los colonos se desarrollaría según los cánones universales de creatividad. El tiempo pudo demostrar que, a pesar de la aparente evolución, existía en esos planetas una falla casi imperceptible que llevaría a reformular la investigación y el concepto de los estudios. Los otros 4 planetas se convertirían en una gran sorpresa a través de la evolución. Los 7 fragmentos, convertidos por los ayaplianos en hermosos planetas, se encontraban alineados en una recta secuencial y vibratoria que se adaptaba perfectamente a los estados anómalos del universo. La Confederación Cósmica estaba satisfecha de la gran labor que había realizado con los 7 planetas, pero estaba muy consciente de que solo los 4 primeros planetas eran idóneos para recibir vida ayapliana. La Confederación sabía que los otros 3 planetas presentaban anomalías profundas de creatividad y desenvolvimiento, porque todo lo implantado en ellos tendía a distorsionarse, transformarse y adaptarse, y consecuentemente, se creaban elementos propios que no se ajustaban a una secuencia matemática universal y menos correlativa. La Confederación Cósmica, satisfecha del progreso obtenido, intuía las consecuencias de la colonización en los planetas más densos, mas estaba dispuesta a sufrir los resultados. Si no lo hacía, jamás tendrían conocimiento, y al no tenerlo, la enfermedad legada por Satien avanzaría irremediablemente. Los 7 planetas serían ocupados al mismo tiempo con las mismas especies. La Confederación tuvo que esperar que se formara un alineamiento cósmico para que los 7 planetas se alinearan en una formación recta, para que se colocaran lo más cercanos posible a los planetas que habían sido escogidos para colonizarlos voluntariamente. El alineamiento debía formar un ángulo obtuso, el cual permitiría a las naves la entrada a los planetas y, con ello, atravesarían la densidad sin ningún problema. Tenesia, Eviar, Retrillón y Ambiares fueron los planetas escogidos por la Confederación para la colonización voluntaria. Todos los voluntarios pertenecían a las Pléyades, y eran llamados por el universo ayaplianos. Su cabeza era Murlem. Fueron escogidos por sus características y por la gran facilidad de adaptación que tenían y que ya había sido comprobada en otros planetas y otras colonizaciones. Familias enteras fueron seleccionadas minuciosamente. Científicos, filósofos, médicos, ingenieros, administradores, artistas y más completaban la gama de especialidades de quienes serían repartidos en los 7 planetas. Los colonos voluntarios sabían lo que les esperaba y estaban totalmente conscientes de esa aventura, sobre todo los voluntarios que colonizarían los planetas más densos y de mayor problemática. Sabemos, por el primer libro El Ser Uno Primero, los arcanos de Thoth, que todos ellos se distorsionaron y sufrieron lo indecible con la colonización.
Sabemos también que, tras la evolución, los primeros 4 planetas ya están fuera de peligro y totalmente recuperados, pues trabajaron arduamente con conocimiento de causa y rectificaron su energía para regresar a su origen. Hoy en día podemos decir que todos los 7 planetas son hermanos de una misma raza y especie. A pesar de las diferencias que los caracterizan, por su distinta evolución, reafirmamos que todos ustedes forman una sola especie, la Ayapliana humana. Es necesario entender que todo proceso es lento y que la rectificación que se produjo en los 7 planetas ha producido para el universo elementos nuevos que ha aportado al conocimiento universal.